El verso 6 dice: en los días de Sangar, hijo de Anar, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, quedaron abandonadas hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Cuando escogían dioses nuevos, la guerra estaba a las puertas y no se veía ni lanza ni escudo entre 40,000 en Israel. Hasta allí, hermanos, la lectura de la palabra del Señor. Quizás muy poco nos ocupamos, hermanos, del libro de los Jueces, un libro histórico en el que encontramos, hermano, muchas historias interesantes. Debo decirles esta tarde que esta historia que hoy hemos tomado para compartir, hermanos, tiene una enseñanza, un mensaje para cada uno de nosotros. Yo ruego al Señor que cada uno, hombres y mujeres, podamos, hermano, esta tarde poner atención, abrir, hermano, nuestro corazón, porque si bien es cierto, hay libros que están basados en historias que ya pasaron, pero como dice la misma Escritura, que han sido escritas para nuestra enseñanza. Y sabe, hermano, ¿cuál es lo más interesante? Lo más interesante es que hoy en día se repiten las mismas historias. No sé, no estoy tan seguro si es en el libro de Eclesiastés, y creo que en el libro de Eclesiastés dice la palabra que lo que hecho fue hecho. Es cierto. Es decir, que hay muchas cosas, hermano, que se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ahora, la importancia de esta porción en esta tarde es: ¿qué nosotros aprenderemos de ella? ¿Cuál es lo positivo que nosotros tomaremos de esta lectura de esta tarde? A mí me parece interesante esta tarde cómo es que, hermano, la palabra del Señor nos presenta esta historia, que por cierto es un cántico de una mujer llamada Débora. Pero vea, hermanos, antes de llegar a esta porción, yo quisiera compartir estas cosas con ustedes. Cuando Josué estaba ya, hermanos, a punto de partir de esta tierra, él reunió a las tribus de Israel, los confrontó de tal manera, hermanos, que los puso, como decimos, entre la espada y la pared. Josué les dijo: escojan. Les dio la opción. Les hizo ver las cosas que Dios había hecho con ellos. Desde que Dios los sacó de Egipto, trajo a la memoria de ellos, hermano, todos aquellos acontecimientos históricos, aquellas maravillas que Dios hizo en medio de ellos. Y ahora les dice Josué: bueno, escojan. Ustedes tienen la opción. ¿Quieren servir a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río? Y claramente dice la Biblia que eran los dioses de Taret, es decir, hermano, el padre de Abraham. Y luego le dice: o quieren servir a los dioses de los amorreos.
cuya presencia estáis. Pero sepan una cosa, dijo Josué, que yo y mi casa serviremos a Jehová. La Biblia dice, hermanos, que el pueblo dijeron, no acontezca tal cosa, que nosotros dejemos a Jehová. Y dice la palabra del Señor que todos prometieron, hermano, servir a Jehová. Y cuando ellos, hermanos, declararon aquellas palabras, me llama la atención lo que dice el verso 19 del capítulo 24 del libro de Josué. Y dice, yo se lo voy a leer. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. Oiga, hermano, yo quiero que me escuche. Y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Pero luego encontramos estas otras palabras del verso 26, siempre del capítulo 24. Y oiga, hermano, porque a mí me pareció interesante esto. Y dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra os servirá de testigo. Oiga esto: esta piedra os servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová os ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermano, uno puede decir que las piedras no tienen nada que hacer. Y yo puedo decirle esta tarde: estas paredes han oído muchas cosas de nosotros. Esas bancas son testigos contra nosotros mismos. Esas paredes, este edificio. Aquí dice la Biblia que aquellas piedras oyeron, y aquellas piedras eran ahora testigos. Y uno puede decir: aquí nadie me ve, aquí nadie me oye. Y dice: para que no mintáis contra vuestro Dios. Amén. Amén. Ahora, hermanos, entrando en detalle, ya directamente al pasaje de esta tarde. Josué, dice la Biblia, que murió a la edad de 110 años. Y dice la palabra que toda aquella generación de ancianos, oiga esto, jóvenes, toda aquella generación de ancianos sirvieron a Jehová durante vivió Josué y un poco más. Ahora yo quisiera hacer hincapié: ¿qué generación era esta? Recuerden, hermano, que cuando Israel salió de Egipto, Dios levantó un censo del pueblo y eran los mayores de 20 años hacia arriba. Los menores no fueron contados, los de 20 años abajo no fueron contados, sino los de 20 años arriba. Pero sucedió, hermanos, que aquellos que fueron contados de 20 años arriba fueron gente rebelde,
nunca valoró lo que Dios hizo por ellos. Y la Biblia dice que Dios juró que no iban a entrar en su reposo. Y Dios, hermano, no hizo pasar a Israel a la tierra prometida hasta que toda aquella generación que había sido contado de 20 años arriba murió. Oiga eso, murieron. Solamente quedaron 2 hombres. Y esos 2 hombres se llaman Josué y Caleb, los únicos que entraron. Después dice la Biblia, todos murieron al otro lado del río. Cuando Josué pasó con el pueblo el río del Jordán, usted sabe que una de las cosas que hizo fue contar de nuevo, hacer un censo, circuncidarlos. Y fueron aquellos menores de 20 años y los que nacieron en el desierto. Esa es la generación que entró con Josué. Esa es la generación que sirvió a Jehová. Esa es la generación que no se olvidó de las maravillas y de todo lo que Dios había hecho con ellos en 40 años. Pero luego dice la palabra del Señor, oiga esto, luego dice la palabra del Señor, que cuando murieron todos ellos, hermano, las nuevas generaciones que vinieron, los jóvenes que aparecieron, aquellos que reclaman, hermano, que son jóvenes y que se les dé toda clase de libertad, hermano, porque ellos son jóvenes y porque los viejitos no los entienden. Dice la Biblia, estos se apartaron del Señor, comenzaron a hacer lo malo. Acuérdense las palabras de Josué. Josué, vuelvo a leer cuando dice, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de haber hecho bien. Yo quiero recordarles algo esta tarde, hermanos y hermanas. Y es que la palabra del Señor, hermanos, se cumple al pie de la letra. La palabra de Dios es verdad. Con Dios, como dijo hermano Marías, no se juega. A Dios no se le puede protestar. A Dios solamente se le obedece. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice la palabra del Señor, cuando uno comienza a leer, hermanos, en el capítulo 1 en adelante, del verso de los jueces, del libro de los jueces, perdón, comienza a ver cómo, bueno, de hecho comienzan las conquistas, continúan las conquistas, continúan. Posteriormente llegamos al capítulo 2 y vemos, hermano, cómo el pueblo, las nuevas generaciones comienzan a correr. ¿Qué dice la Biblia? Que las nuevas generaciones comenzaron a hacer lo malo, comenzó a entrar la apostasía, comenzaron a apartarse del Señor. Y entonces, hermano, al comenzar a apartarse del Señor, sucedió que Dios levantó a un rey malvado llamado Cushan-Risataim, rey de Mesopotamia, rey de Asiria. Y este hombre comenzó a maltratarlos. Porque, hermano, quiero decirle algo: cuando el hombre o la mujer se aparta de Dios, Dios se aparta del hombre y Dios se aparta de la mujer. Entonces el hombre cae en las manos de Satanás. Y ninguno, hermanos, que apartándose del Señor espere nada bueno, nada. Porque el diablo ha venido para matar. Ese no ha venido para jugar. El diablo ha venido a destruir las vidas. Pero gracias a Dios, hermano, que Jesús vino para dar vida. Y vino para destruir las obras del diablo.
Y después ellos entendieron, se arrepintieron y comenzaron a clamar a Dios. Dios levantó un libertador, que por cierto, hermanos, es el primer juez de Israel, llamado Otoniel. Así es. Otoniel se había casado con una hija de Caleb. Amén. Y el padre de Caleb era el hermano menor de Caleb. Es decir, Otoniel era hijo del hermano menor de Caleb. Y se casó con la hija de Caleb. Dios lo levantó como libertador. Y dice la palabra del Señor que cuando Él lo levantó, y mire esto, hermano, cuando Él lo levantó como juez, dice que la tierra tuvo reposo por 40 años. Es decir, que durante 40 años no hubo enemigo que los tocara. Cierto. Tuvieron paz. Amén. Hermanos, hay una palabra que dijo Jesús: mi paz os doy, mi paz os dejo. Aleluya. No como el mundo la da. La paz del Señor es hermosa. ¿Cuántos se gozan de tener un Dios de paz? Aleluya. Gloria a Dios. Pero, hermanos, ellos no aprendieron la lección. Vinieron las nuevas generaciones. Después de 40 años, otra vez las nuevas generaciones. Y al venir las nuevas generaciones, volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y una vez más, Dios levantó a un rey malvado llamado Eglón, rey de Moab. Y dice la palabra del Señor que este rey malvado los oprimió por 18 años. Sí. Y una vez más se volvieron a Dios. Oiga esto, hermanos. Aquí vemos la misericordia del Señor. Amén, hermanos. Dios de misericordia. Amén. Se volvieron a Dios, clamaron, gimieron, se arrepintieron. Y Dios levantó nuevamente a un libertador, que en esta oportunidad, hermanos, se llama Ahod. Ahod era un hombre zurdo, que cuando él, hermano, fue y entró en la casa del rey, hermano, dice la Biblia que llevaba metido un cuchillo y no lo pudieron descubrir porque fue astuto. Le dijo al rey: traigo palabrita de Dios para ti, un mensaje. Y dijo el rey: bueno, que se vayan todos, yo estoy interesado en ese mensaje. Se fueron todos y se quedó solo con él. Y cuando estaba solas con él, dice que sacó el cuchillo y lo metió en el estómago, porque era un viejo panzón. Y le metió, dice, hasta adentro, total que hasta la mano se le metió adentro. Buenas entrañas. Y cerró la puerta y se fue. Y se fue a decirles que vinieran con él. Y vinieron con él y libertaron a Israel. Pero no fue Ahod, fue la mano de Dios con ellos. Amén. La misericordia del Señor nuevamente con ellos. Pero oiga lo que dice la palabra del Señor. Después de esto, reposó la tierra 80 años. Aleluya. Gloria al Señor. 80 años. Pero una vez más, las nuevas generaciones Bien. vuelven otra vez a apartarse de los caminos del Señor. Vuelven, hermanos, a hacer lo malo. Y cuando hablo de hacer lo malo, hermanos, no vayan a pensar que solo era gente que ya no iba a la iglesia. Si era gente que aún continuaba yendo al templo. Pero ¿sabe cuál era el problema? Hermano, que ahora eran adoradores de ídolos. Si algo no le gusta al Señor, hermano, es la idolatría. Por eso dice Josué que Dios es santo y dice que es celoso. Amén, hermanos. Pues resulta, hermanos, que aquí viene lo importante de la lección de este día. Después de
40 años, hermano, la Biblia dice que los hijos de Israel volvieron otra vez a hacer lo malo. Oiga esto, hermano. Ahora cayeron en manos de un rey, hermanos, llamado, este rey se llamaba Javín. Este rey Javín, hermanos, era un rey cananeo, que la Biblia dice que gobernaba en Azor. Y él tenía un general muy famoso llamado Sísara. Y tenía un ejército, este Sísara, en el que tenía 900 carros herrados para la guerra. Pero quizás no era eso lo más importante, sino que, hermanos, dice la Biblia que oprimió a Israel por 20 años. Un rey cruel, malvado. 20 años, hermano, donde este rey se había ensanchado contra el pueblo de Dios. Pero ahí había algo, y eso es lo que me llamaba la atención. Y leamos otra vez la porción para que entendamos, hermano. Dice en el verso 6, en los días de Sangar, oiga bien, en los días de Sangar, Sangar es aquel hombre que les dije el domingo, que mató a 600 hombres con la aguijada de buey. Bien. Y luego dice, hijo de Anac, en los días de Jael. Jael era la esposa de Ceneo, perdón. Dice la Biblia, quedaron abandonadas, oiga esta palabra, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Y luego dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Quedaron abandonadas hasta que yo, Débora, me levanté. Oiga, lo que le voy a decir esta tarde es impactante de verdad. Y yo no sé si usted lo ha entendido. Hermano, cuando la Biblia dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. ¿Por qué quedaron abandonadas? Hermano, este rey Javín era un rey malvado. Era un rey opresor que los había oprimido por 20 años. Y le voy a contar algo, hermano, para que lo entienda. Ya para finalizar el libro de Jueces, hay una parte que dice, en aquel tiempo Israel no tenía juez. Y oiga lo que dice, y cada uno hacía Lo que bien le parecía. lo que bien le parecía. Yo quiero que aprenda eso. Israel no tenía juez. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermano, un país sin presidente es una anarquía. Es cierto. Una ciudad sin alcalde no sirve. Como no sirve también una iglesia sin pastor. Es verdad. Y el que usted, hermano, diga, a mí ese pastor no me gusta y estoy en contra de él y lo aborrezco. Pero yo le voy a decir, una iglesia sin pastor no puede sobrevivir. Es verdad. No puede. Yo he aprendido eso, que puede existir un pastor sin iglesia, pero no una iglesia sin Es pastor. cierto. Sucedía entonces, hermano, que
gente apartada de Dios. Oiga esto. La gente se había vuelto de los caminos de Dios. El rey los malvados los oprimía y los oprimió por 20 años. Pero resulta entonces, hermano, que en las ciudades, oiga esto, en las ciudades, cada quien hacía lo que le parecía. Había violencia, había pillaje. Porque dice la Biblia, oiga, porque vea lo que dice, las aldeas quedaron abandonadas. Hermano, imagínese una aldea donde no hay nadie, no hay ninguna autoridad, no hay nadie que ponga orden en aquel lugar. Hermano, lo primero que uno sabe que se levanta en aquel lugar son ladrones, asesinos, violadores. ¿Sí o no? Es verdad. Y hermano, le voy a decir algo. A mí me impactaba esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya lo vivimos en carne propia en los tiempos de la guerra. Yo sé que es andar durmiendo, hermano, fuera de la casa, ir a dormir al monte. Yo lo sé, hermano, en carne propia. Estar en el monte y uno no sabía, hermano, si iba a amanecer vivo o no. Y nosotros sabemos, hermano, que en nuestro lugar hay aldeas que ni siquiera después de 20 años se han vuelto a levantar. Hay una aldea llamada El Común. Esa aldea, hermano, allí los que no murieron, hermano, se tuvieron que ir, como dice aquí la Biblia. Quedaron abandonados, es decir, se fueron de aquellos lugares buscando refugio. Esa aldea, hermanos, destruyeron las casas, destruyeron todo. Hay otra aldea, El Común, el Plan del Horno. Esa, hasta ahora creo que, hermano, ya no vive nadie más ahí. Se perdieron. Y sabe, hermano, dice aquí, dice en la parte que leíamos en el verso 6, en los días de Sangar y en días, hijo de Anat, y en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por sendas torcidas. ¿Qué significa eso? Los que andaban por las sendas. Sendas, hermano, son caminos más cortos o veredas, como decimos nosotros. Eso es una senda. Camino es el camino donde todos caminan, pero a veces dice la gente, me voy a ir por esta vereda, pero la Biblia le llama senda, porque es el camino más corto y a veces más seguro, donde camina la gente de a pie. Pero dice la Biblia, hermano, que estas, la gente ya no las transitaba, sino que, hermanos, transitaban caminos torcidos, es decir, daban la vuelta por allá, porque, hermanos, era un terror pasar por aquellos lados. Había pillaje, había robo, hermano, había secuestro, había violaciones. Habían quedado abandonados, era un caos en Israel. Hermano, me llamaba la atención, ¿sabe por qué? Porque hoy, en estos días, estamos viviendo lo mismo. Estamos viviendo, hermanos, hoy en este día, en este tiempo, lo mismo. Hoy en día, hermano, las ciudades están llenas de violencia. Oiga esto, las ciudades, hermano, están llenas de violencia. A mí me llamaba la atención un programa que ha estado pasando Univisión. Y me llamaba la atención porque, hermano, uno cuando hablan de Venezuela, oiga esto, cuando habla de Venezuela, uno tiene la idea
Y digo esto porque usted sabe que de Venezuela han salido muchas Miss Universos. Pero hermano, cuando descubre lo que hay detrás de la cortina, uno se queda impactado. Porque hermanos, el presentador fue en vivo con las cámaras, hermano, y hay una violencia inimaginable. Es uno de los países latinoamericanos donde hay más armas en la calle que en cualquier otro país. Pero no hay mucha noticia. Pero hermano, allí es el país donde dicen sálvese quien pueda. Mire, es espantoso. Y si no, también mire a México, mire a Guatemala, mire a El Salvador, mire a Honduras, mire a quien quiera mirar, hermano. ¿No es cierto que ahora estamos igual que en ese tiempo? ¿O no le impacta esto? Le voy a decir algo, hermanos. Le voy a decir algo. Una de las cosas impactantes es que en nuestros países los jóvenes están muriendo. Oiga eso, los jóvenes. Uno oye decir, por ejemplo, mataron 10. Pero de esos 10, hermanos, quizás hay un anciano y los otros 9 son jóvenes. Jóvenes, hermanos, que muchos de ellos no alcanzaron quizás ni los 20 ni los 25 años. Murieron siendo niños. Mire, hermano, ahora para ir a cobrar la renta, como le llaman en El Salvador, mandan a niños de 7 y 8 años. Mire el tiempo que estamos viviendo. Algo que me impactaba también, hermano, es esta otra noticia. Solo en Kenia este año, las Naciones Unidas dice que van a morir 1.500.000 personas de hambre. Pero eso solamente en un país. Y la noticia que le voy a contar a continuación no es menos. Hermano, ¿sabían ustedes que alrededor de 50 niños mueren cada año? Oiga, 50 millones, yo dije 1.000, 50 millones de niños mueren cada año por aborto. 50 millones de vidas que se pierden, hermano. Pero la pregunta es, en esta tarde, ¿por qué? Bueno, hermano, yo le voy a dar la respuesta. Es porque los hombres le han dado la espalda a Dios. Los hombres le han dado la espalda a Dios. Hoy los hombres no quieren nada del Evangelio. Mire, es impresionante. Aquí, por ejemplo, hermano, hay personas que vienen, aceptan, se están unos 2, 3 días y se van. Hay personas que vienen, hermano, de verdad lo digo, y con hechos. Hay personas que vienen solo buscando una ayuda económica. Y cuando la reciben, hermano, se van y ya no vuelven. Ya no vuelven. ¿Por qué? Porque ellos no andaban buscando al Señor. No. Ellos buscaban panes y peces. Y en segundo lugar, oiga, hermano, esto es más triste. El mundo vive en esta situación porque los cristianos evangélicos no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Óigalo, por favor, no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Es triste decirlo que ahora en las iglesias, hermano, evangélicas hay tanta frialdad. La pregunta es, hermano, ¿por qué? ¿Por qué no hay una respuesta? ¿Por qué, hermano? Y usted me va a decir, y quizás ese es el consenso de todos, es que el pastor. Porque siempre nos excusamos en el pastor. Siempre. Pero es impresionante, hermanos, lo que dice aquí.
Y aquí hay una lección para los hombres y hay una lección para las mujeres. La Biblia dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, quedaron abandonadas hasta que yo, Débora, oiga hermana, hasta que yo, Débora, me levanté. Gloria a Dios. Amén. Es decir, hermano, lo que significa esto es que todavía hay esperanza. Todavía se puede hacer algo. Pero la pregunta ahora es: ¿quién se levantará? Seguiremos, hermano, escuchando las malas noticias. Mataron a fulano, mataron a sultano. Y hermano, quizás gracias al Señor y alabo al Señor que nuestras familias todavía Dios las ha guardado. Pero hay familias, hermano, que completas las han matado. Matan al papá, matan a la mamá, matan a un hijo, matan nietos. Y no vayan a pensar que esta gente no vive una situación, hermano, que ya no hayan para dónde salir. Le voy a contar esto. Mi hermana menor llamó y le dice: mi hermana Reina, ¿y cómo están ahí? Y le dice ella: pues mira, le dice, aquí la situación está tan grave, el hambre está tan grave que los ladrones ya no pudieron robarse otra cosa, se fueron a robar la tubería del agua. Y por 10 días, hermano, San Salvador ha estado sin agua. Porque los ladrones era tanto el hambre que ya no pudieron robar otra cosa, se fueron a robar la tubería. Hermanos, esa es la situación de nuestros pueblos. ¿Entiende lo que estamos diciendo, hermano? Mire, la Biblia nos narra toda la historia de lo que sucedió. Esta mujer llamada Débora, que por cierto, oigan por favor, el significado de ella, de su nombre es abeja. Abeja. Débora, hermanos, era profetisa. Y era la mujer que gobernaba en esos momentos en Israel. Dice la Biblia que el pueblo venía a ella y ella debajo de una palmera. No estaba en un palacio, hermanos. No estaba en un palacio. Debajo de una palmera. Ahí ponía su silla y el pueblo venía a consultarla. Cuando el pueblo de Dios se arrepintió, se volvió a Dios, hermano, pero de corazón, y clamaron a Dios, dice la palabra del Señor, que Débora, oiga esto, Débora, por profecía le habló a un hombre llamado Barak, que por cierto significa relámpago. Y le dijo: prepara 10,000 hombres y vete al monte Hebrón. Y solamente 2 tribus, oiga, 2 tribus fueron con él. Pero sabe, hermano, cuando ella le dijo: vete, vete, y yo haré, era una profecía, y yo haré y traeré al enemigo, lo voy a traer hasta el arroyo y allí lo voy a entregar en tus manos. Era tanto la fama de Císara, el general del ejército de Javín, con 900 hombres errados, dice la Biblia, hermanos, para la guerra, que aquel hombre dijo no. Y supuestamente Barak era de los mejorcitos que había. No, dijo: yo solamente voy si vas tú conmigo. Hermanos, así nos pasa hoy. Hay mucho hombre, pero mucho hombre cobarde. De verdad, hermano, a veces uno presenta proyectos y ay, mire, no, en vez de apoyarnos, nos cierran todo, nos ponen barreras y ahí nos quedamos, nos ahogamos. Porque no hay una respuesta, no hay alguien que diga: hermano, démosle, hermano, que esto yo, vamos pues.
A veces, hermanos, los comentarios favorables nos envanecen y espero que este comentario no los vaya a envanecer. Aquí hay un hermano que la vez pasada me dijo, hermano, allá hay una hermana, vamos, y fuimos. Después de la predicación fuimos. La fuimos a visitar, con su esposa fuimos. La semana pasada me dijo, hermano, he encontrado otra mujer y necesita que le vayamos a dar palabra de Dios. Y por motivo de salud no he podido ir esta semana, pero esta semana, hermano, con la ayuda del Señor, vamos a ir a hacer la obra de Dios. Pero, hermano, ¿y qué de nosotros? ¿Qué de los demás? ¿Quién trae un invitado a la reunión familiar? Mire, y uno lo llama, mire, es que ya voy para Mississauga, es que ya voy para Toronto, es que ya voy para allá, para los Estados Unidos. Hermano, para todos lados, tenemos tiempo para todo, menos para hacer la obra de Dios. Igual que este hombre, yo no voy solamente si tú vas conmigo, entonces sí. Y le dijo Débora, ajá, yo voy a ir, no te preocupes, cobarde, yo voy a ir, pero ¿sabes qué? Dios, oiga esto, y eso es fe, y eso es convicción, y eso es lo que yo quiero que el pueblo de este lugar lo tenga, confianza plena en Dios. Le digo a ella, yo voy a ir, no te preocupes, solo ¿sabes qué? Dios nos va a dar la victoria, pero la gloria no va a ser tuya, le dijo, sino de una mujer. Alaben al Señor, mujeres. La gloria no va a ser tuya, sino de una mujer, porque en manos de una mujer va a entregar Dios ese hombre que tanto temen los hombres. Aleluya. Sí, mujeres, ustedes pueden hacer la diferencia. Ese era el mensaje del Día de las Madres. No lo podemos predicar porque fue el día que vino el hermano para animarles. Ay, hermano, es que ya estoy viejita. Si no le va a dar fuerzas. Es que yo estoy enferma. Usted ya se declaró en derrota. Declárese en victoria esta tarde. Es que yo estoy joven. No sé qué. Pues para eso le puso el Señor tamaña boca y tamaña lengua. Para que hable de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Amén. Ah, no, pero ustedes no estén de campeones. Nosotros vergüenza de darnos lo que es esta mujer. Porque dice la palabra del Señor. Dice ahí, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Quedaron abandonadas hasta que yo, Débora, me levanté. Quiere decir que, hermanos, hay esperanza. Amén. Nosotros podemos transformar la ciudad de Kitchener, Cambridge, Waterloo. Podemos ganarla para la gloria de Jesús. Porque nosotros tenemos el poder, como lo tenía Débora. Amén, hermanos. Ahora, déjenme contarle la historia. En segundo lugar, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, dice la palabra de Dios, me levanté como madre en Israel. Me levanté como madre. Ya le dije que ella era profetisa y era la que juzgaba a Israel, pero también era esposa. La Biblia dice que su esposo se llamaba Lapidot. Y aunque los comentaristas dicen que ese no es un nombre, que posiblemente era un seudónimo, como cuando alguien es albañil le dicen, ¿y quién es el esposo de ella? El albañil fulano de tal. Pero también era madre, que tenía corazón por sus hijos. Aquí hay madres que sus hijos no son cristianos. Aquí hay hijos que sus padres no son cristianos. Piensen en serio, hermanas. Piensen en serio si sus hijos se van al infierno. Piénsenlo, mírenlos toda una eternidad en el infierno, ardiendo, mientras ustedes en la gloria del Señor. ¿Qué van a sentir? Mi hijo se perdió. Y allá van a decir, es que yo tuve la culpa, pero entonces va a ser demasiado tarde, hombre. Es hoy que hay que hacer algo. Amén, hermanos. Y dice allí, mire, me levanté como madre. Me levanté como madre. Hermanas, si los hombres no tienen valor, háganlo ustedes.
atención esto, y se lo voy a leer. En el 4:6. Entonces ella mandó llamar, lo que yo les decía, a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Nectalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, toma contigo a 10,000 hombres de los hijos de Nectalí y de los hijos de Zabulón, reúnelos en el monte Tabor, y oiga, y yo atraeré hacia ti? No lo está diciendo Débora, lo está diciendo Dios. Yo los traeré a ti al arroyo de Sison. Y dice: y Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y escuadrones, y oiga, hermano, y los entregaré en tu mano. Y dice la Biblia: Barak respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Cobarde. Ella le dijo: ciertamente iré contigo, solo que no será tuya la gloria por la manera en que te comportas, porque en manos de una mujer entregará Jehová a Sísara. Aleluya. Hermano, mire, cuando hayan mujeres en la iglesia como Débora, le voy a decir algo, y es sorprendente, en la mayoría de las iglesias, hermano, el brazo fuerte del pastor son las mujeres. Las mujeres son las que están en el ayuno, las mujeres son las que están en la vigilia, las mujeres son las que están, hermano, en las visitas a los hospitales, a los enfermos, en todo. Aquí hay una hermana que estaba operada y me atrevo a decirle que ninguno siquiera la llamó. Me atrevo a decirles, pero es una vergüenza. Y lo digo para desenmascararnos a nosotros mismos, porque es hora ya de despertarnos. Está bueno. Cuando realmente hablamos que en la iglesia tiene que haber unidad. Yo se lo dije, no me digan que no lo dije, yo se lo dije. El día de la vigilia, ¿cuántas mujeres vinieron? 4. Oiga, 4. El día de la vigilia. Y le digo, yo he visto en las iglesias, en 30 y tantos años, que la mujer ha sido, hermanos, el brazo fuerte del pastor. Pero aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hermano, aquí hay un mensaje para usted, hermana, y hay un mensaje para usted, hermano. Tómelo en serio, no lo tome a broma. Dios no bromea. Dios no envía su palabra en vano. Es hora de despertarnos, es hora de levantarnos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y yo le digo esta tarde, las madres que están aquí, harán ustedes lo de Débora. ¿O seguiremos igual? Le voy a poner un ejemplo, hermano. La Biblia nos cuenta de una mujer llamada Ana. Una mujer viuda, viejecita. Esa es la Biblia que siempre estaba en el templo, en ayuno y en oración. Para que vean, las mujeres pueden hacer algo. La edad no es problema. Los jóvenes, hermano, uno siempre dice, los jóvenes son la fuerza motora. Pero muchas veces los jóvenes son buenos para lo que nos sirve. ¿Oyeron? ¿O lo repito? El mejor trabajo es el trabajo de la obra de Dios. Pero cuando no hay tiempo para la obra de Dios, estamos desperdiciando nuestro tiempo. Por eso, en el libro, el proverbista dice estas palabras: los jóvenes que se alegren, que se gocen en los deseos de su corazón, pero sepan que un día lo va a juzgar Dios. Amén, hermanos. Mire, el último punto es, hermanos, pero antes de llegar allí, se me quedaba algo. Le voy a decir esto. Oiga esto. Sucedió que Débora fue con Barak. Dios, hermano, cumplió su palabra. Sísara
Elisa oyó que Balaam estaba en aquel lugar, en el monte, y fue corriendo. Él dijo: este es pan comido, si los israelitas solo tienen 10,000. Aquel hombre, hermano, 900 hombres, solo con carros cerrados. Se cree que llevaba que era un gran ejército, como mínimo 25,000. Y los otros 10,000. Y dice que comenzó la batalla. Y en lo recio de la batalla, cuando Dios estaba deshaciendo, hermano, los ejércitos enemigos, uno de los primeros que salió corriendo fue Sisa. Aleluya. Salió corriendo. Y en su carrera, hermano, sale aquel hombre. Y dice la palabra del Señor que llegó a casa de una mujer llamada Jael. Oiga eso, hermano. A la casa de la mujer llamada Jael, esposa de Eder, Ceneo. Y mire, la astucia de la mujer le dijo: ven, no tengas temor. Hasta con cantadito se lo dijo. No tengas temor, le dijo, ven. Y cuando el hombre llegó, dice la Biblia que lo metió a la sala, lo tapó, mire, le puso una colchita allí para que estuviera bien calentito. Y entonces le dijo él, sacó la cabeza y le dijo: ¿me puedes regalar un poquito de agua? No estoy cansado. No te preocupes, mejor lechita. Pues abrió un cántaro, sacó la mantequilla, dice la Biblia, porque hay otra versión que sí dice que no fue leche, fue mantequilla, dice. Y le llevó y lo durmió. Cuando ya estaba dormidito, dice, de la estaca, de la tienda, sacó una gran estaca. Sí. Él estaba dormidito, se la puso aquí. Y le agarró un mazo. Dice la Biblia que lo metió hasta la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor esta tarde? Mujeres, ustedes pueden hacer mucho. No, si el Señor dice hay que darle, pues hay que darle. Amén, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Él estaca. Y oiga, hermano, oiga esto, oiga esto, oiga esto. Oiga esto. Este varón, cuando supo que aquel se corrió, él iba corriendo tras de él. Y cuando llegó a la casa de Jael, ya está con la lengua de fuera, y le dijo: no, pues vení, aquí te tengo un regalito. Y lo entró a la sala y ahí estaba el hombre tendido muerto. El general. Amén, hermanos. Ahí estaba muerto. Gloria al Señor. Pero mire qué lindo lo que la palabra del Señor dice. Mire lo que dice. El capítulo 5 y verso 24 dice la Biblia: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eder, Ceneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Y oiga lo que dice: él pidió agua y ella le dio leche. El tazón de nobles le sirvió crema, dice. Con su mano tomó la estaca y con su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, perforó y atravesó sus sienes, cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Bendita entre las mujeres Jael. Bendita entre las mujeres Jael. Él pidió agüita y el hada le dijo, y ella le dio cremita. El tazón de noble se lo sirvió y lo durmió, hermano, lo durmió. Y cuando lo durmió dijo: ahora es tiempo, ahora es el tiempo. Hermanos, hoy es el tiempo, hoy es el tiempo. Amén, hermanos.
Pero hay otra versión. Hay otra versión. Y es la versión de la mamá de Císara. Oiga eso. Porque cuando este Císara, hermanos, por las palabras aquí, entendemos que era un general que había peleado muchas guerras y que siempre la ganaba y regresaba a su casa con botín. Pero resulta que ahora Císara, hermanos, no llegaba a la casa. Y dice que la mamá salía por la ventana y las criadas también miraban. Y decía la mamá, quizás han hallado botín y va a regresar. Y dice, y estarán repartiéndose el botín. Y no solo eso, estarán repartiéndose las doncellas. 2 doncellas para Císara. Mire, hermano, lo que la mamá decía. Las vestiduras bordadas, decía, eso es para mi hijo, para el general victorioso. Lo que ella no sabía era que una mujer lo había enclavado ahí, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Voy a terminar. Pero tengo una pregunta para ustedes, hombres. Usted y yo podemos hacer la diferencia. Solo basta, hermanos, que nos levantemos en oración y en ayuno, porque no es. ¿Recuerdan? Aquí predicamos recientemente aquel mensaje. ¿Recuerdan? No con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? No, hermanos, lo dijo Dios. Dios. Es que la obra de Dios, hermanos, esta es obra de Dios. ¿Cuántos han entendido, hermanos, que esta es obra de Dios? ¿Lo han entendido? Si no lo han entendido, hermanos, hemos estado desperdiciando el tiempo. Esta obra es de Dios. Y es necesario que todos los hermanos y hermanas entiendan que esta obra es de Dios. Por eso dice un canto, y lo dice también la Biblia, que no es nuestra batalla, sino que es la batalla de Dios. Amén. Entonces, hermano, como le digo, no va a ser así solo, sí, hermano, sí, no, mire, no, es a través del ayuno y la oración. Y el primer paso es que el sábado tenemos ayuno. Ojalá que, hermanos, los mismos que estamos hoy, podamos venir el sábado. Ojalá. Hermano, es que yo ya tenía compromiso. ¿Y desde cuándo no sabe usted que hay ayuno y oración cada primer sábado del mes? Es que no me habían dicho. Qué bárbaro, usted es astronauta, debía de ser. Amén. Pero también dice, pediremos al Señor que salve a nuestra familia y que salve a nuestra nación. Hermanos, o haremos como Barak, que no quiso ir solo. Esperaremos que las mujeres peleen por nosotros. Entonces la gloria no será de nosotros, será de las mujeres. Finalmente, hermanas, ¿qué harás tú si tu esposo no se levanta y pelea la batalla de Dios? ¿Qué harás? ¿Harás lo que hizo Débora y lo que hizo Jael? ¿O dejarás que tus hijos, tus nietos, sigan muriendo por el opresor? Amén. Amén. Debemos comenzar hoy, hermanos. Hoy debemos comenzar. Yo quiero invitarle, póngase en pie, por favor. Y para terminar, yo quiero decirles, mujeres y hombres, es hora de que nos levantemos. Es hora de que nos levantemos.